Bien, ¿se ve ahí? Sí, Nico. Bueno, habíamos quedado acá en abulsiones, que bueno, ahí me había hecho una pregunta me había hecho una pregunta Joel, que ahora un poquito más adelante la voy a tocar. Eh, Esto acá, digamos, lo que se ve acá o lo que se veía en esta imagen es, digamos, por un aplastamiento, creo que ya se los dije. El tratamiento de esto, digamos, es contener la hemorragia. Vamos a poner una venda o demás, y bueno, esto se traslada, no se arranca la piel ni nada por el estilo, y se trata de mantener todo en su lugar. Obviamente, si por ejemplo en ese caso habría una fractura, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, digamos, vendarlo junto con un apósito y demás, tenemos que evaluar si hay hemorragia o no, lo envolvemos y arriba de los vendajes ponemos la férula. No vamos a exponer al paciente a que la tela esa que tiene la férula o demás lo lastime más, ¿no es cierto? Lastime más el tejido. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Ahí se destruye, digamos, se rompe la piel es de tipo mecánico esto. Esto por un aplastamiento, por alguna torsión o demás. Bueno, ahí dice, bueno, cubrir la herida con apósitos estériles, ejercer presión para detener la hemorragia. Bien, y acá les hice, yo agregué acá un poquito, para que, digamos, tengan en cuenta o lo puedan, digamos, distribuirlo a esto bien, porque el problema que yo me doy cuenta de estos PowerPoint y demás, y que van a ser los que van a figurar en el curso. Yo uso los míos y bueno, todavía los estoy editando un poquito, pero hay otros instructores que usan esto y no están muy completos y se guían de esto, no leen atrás digamos, el PHTLS o la información que tenemos que leer. Entonces, fíjense que yo ahí les di, para que tengan un pantallazo, una lesión en tejido blando. Un tejido blando es la piel propiamente dicha o los órganos, por eso vemos aviscelaciones y demás. Eh, Después tenemos tejidos duros como es el hueso, que ahí, digamos, si tenemos una fractura, estamos hablando de una lesión en un tejido duro, por ejemplo. Pero en este caso, digamos, la lesión en tejido blando puede ser física o mecánica, que es lo que vimos un poco en cinemática del trauma, en base a una fuerza o algo que actúe sobre nuestro cuerpo. ¿Me entendés? Puede ser un trauma contuso, un trauma penetrante, demás. Y bueno, es por algo físico o mecánico, ¿no es cierto? Se me cae algo arriba del pie, me ejerce una torsión, el torno, los que van a la escuela tienen que saber, el torno me engancha el brazo y me tira adentro, ¿me entendés? Me arranca un pedazo de piel y bueno, eso va a ser físico, mecánico. Después tenemos lesiones térmicas, que lo vamos a ver en quemaduras, cómo se tratan. Ahí toco lo que me habías preguntado el otro día, Joel, y bueno, averigüé bien el término específico, y esto ya tiene que ver un poquito con lo que son, con lo que es lo que vimos de anatomía, y bueno, todo lo que es, digamos, las palabras técnicas. Lo que pasa en la quemadura es una epidermolisis. Es digamos, la destrucción de la piel propiamente dicha. Epidermis, digamos, es la parte de la piel, una de las partes de las capas de la piel. Epidermolisis, lisis es, digamos, la destrucción de algo. Así que bueno, esa era la palabra técnica, se la consultó a un médico. Ustedes no tienen que saber esa palabra específica, pero si alguna vez se las nombran, dense cuenta que epidermolisis es un conjunto de esas pequeñas palabritas o que tienen un significado atrás. Así que bueno, también puede ser eléctrica, tengamos en cuenta, y por eso puse la foto acá, que no es cierto, si es física o mecánica, puede romper la piel, como puede romper el hueso, como puede romper adentro, puede dañar un órgano. Y fíjense que la eléctrica por ahí va a dañar, va a tener un punto de entrada y un punto de salida, dependiendo de dónde el paciente, digamos, haya
haya tenido la energía de ingreso, ya sea que agarró el cable con la mano o digamos que tocó con algo, esa energía va a entrar y la mayoría de las veces va a tender a salir por los pies o por algún lugar donde pueda haber un punto neutro. Va a tener una lesión de entrada y una de salida, pero el daño más importante lo va a hacer adentro, y ese daño que produce adentro, digamos, va a ser de tipo nervioso, y bueno, por ahí produce, digamos, una anomalía en el corazón, o puede producir un paro directamente, o directamente puede dañar por la cantidad, dependiendo de la cantidad de energía que pase, va a ser una lesión de tipo eléctrica, pero lo que va a pasar, digamos, es que adentro todas las terminales nerviosas y demás se van a terminar quemando, y bueno, digamos, estaríamos hablando de algo térmico. Pero la causa es eléctrica, entonces por eso se trata como eléctrico. Así que bueno, la lesión de tipo eléctrica la va a hacer dentro del organismo, va a dañar músculo, y sobre todo el daño más importante que puede llegar a provocar es el del corazón, propiamente dicho, que el corazón va a pulso, el pulso lo hace mediante impulsos eléctricos que directamente le manda el cerebro. Sobre el sistema nervioso central va a ser el daño propiamente dicho. Del sistema nervioso central, como vimos antes, nace todo. Así que bueno. Y bueno, una lesión de tipo radioactiva, que bueno, va a ser a estar en posición de rayos gamma o beta, diferentes tipos de emisiones radioactivas, que bueno, eso lo van a ver un poquito mejor en lo que es mercancías peligrosas, y con Horacio, que él es el número uno en esto, hizo el curso y demás. Así que bueno, lesiones de tipo radioactiva tenemos que tener cuidado, porque la lesión de tipo radioactiva, digamos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratarla, tenemos que primero no exponernos nosotros a la escena, tenemos que saber que sea un ambiente seguro para poder tratar al paciente, y por ejemplo, así como de tipo radioactivo hay otro tipo de sustancias, acá me olvidé de poner químico, hay otro tipo de sustancias, como por ejemplo si nosotros vamos a lo que es ADESA y tenemos una persona que cayó dentro de algún tacho, alguna cuestión con fluidos o cosas que no conocemos de qué vienen, nosotros no podemos ir a atender de lleno a ese paciente. Primero tenemos que hacer una descontaminación, porque nos estamos poniendo nosotros a un riesgo químico, radioactivo, lo que fuere que tengan ahí adentro de esa fábrica. Entonces, primeramente debería estar dentro de todo descontaminado, o por lo menos tener equipo de protección adecuado para poder tratar a ese paciente. Ahí vamos a hacer una evaluación global, que ya lo vamos a ver la próxima clase, y vamos a tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Y, ¿no es cierto?, a la hora de tratarlo, bueno, se va a tratar comúnmente, teniendo todos los elementos de seguridad y demás, pero ese paciente no se carga así nomás arriba de la ambulancia y se lleva a un centro asistencial, no. No, porque estoy contaminando un equipo, digamos, la ambulancia sí, si lo meto dentro del sanatorio, digamos, vamos a contaminar todo, y es más, produce un daño terrible, no tengo forma de responder a eso si yo tengo que aislar medio sanatorio después. Ya pasó, y por eso le estoy contando, justamente le doy el caso donde pasó, que es en Sadesa, pero bueno, tenemos que tener en cuenta, lo mismo si pasan acá, yo demás, el tema este de ver qué tipo de, de, estoy trabado hoy, qué tipo de actividad o qué tipo de trabajo produjo esto. Y bueno, ahí si quieren, si están anotando además, agréguenle químico abajo, y bueno, y tener en cuenta esos pequeños factores que ya son de tipo evaluación inicial. Así que bueno, ahí pasamos a hemorragia. La hemorragia, por definición, es el derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la ruptura accidental o espontánea de varios vasos sanguíneos. Puede ser, digamos, de forma accidental, que ahí vamos a entrar a esto, digamos, si es una lesión de tipo física, mecánica, eléctrica, lo que fuera, muchas veces lo vamos a ver en lo que es físico o mecánico, o puede ser espontánea, digamos, que el mismo organismo, ante una debilidad de todo lo que son vasos sanguíneos y demás,
y ante una elevada presión arterial o otro tipo de consecuencia que pueda llegar a tener por un vaso sanguíneo deteriorado o demás, bueno, haga que la sangre se derrama, pierda su continuidad y puede ser una hemorragia de tipo externa, digamos, que es la que vamos a ver, o interna. Obviamente que tengo que tener en cuenta con esto, tengo que tener en cuenta signos y síntomas de lo que es una hemorragia para darme cuenta. El signo, obviamente, si está sangrando afuera, o sea, si es una hemorragia y lo vamos a ver ahora, arterial, venosa, lo que fuere, lo vamos a ver, esto va a ser el signo número 1, pero tengo otros signos para darme cuenta cuando la hemorragia es interna, digamos, y cómo tengo que tratar al paciente. Bien, la clasificación, si el vaso, digamos, del vaso sanguíneo que se daña puede ser arterial, venosa o capilar. Tenemos formas de identificar esto, y bueno, según la localización va a ser interna o externa. Tenemos formas de identificarlo. La arterial va a ser de tipo brillante, la sangre que esté saliendo, va a ser bastante abundante y va a salir o va a tender a salir a las mismas pulsaciones de lo que es la sístole, lo que es la compresión del mismo corazón. La venosa va a tener un color más oscuro. Acuérdense que la venosa es la sangre que transporta, para que ustedes lo entiendan, la que transporta todo lo que es residuos del organismo. Entonces va a tener un color un poco más oscuro, va a ser sangre que no está del todo oxigenada y demás. Y bueno, y la capilar se va a denotar debajo de la piel. Podemos, o hay manuales o hay bibliografía que la catalogan como hemorragias, lo que es localización, lo que es hemorragias abiertas o cerradas. Dentro de la cerrada, por ahí coloca a lo que es la parte, lo que es la capilar, porque dice que no sale del organismo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo así, en el curso lo van a ver así, arterial, venosa y capilar. Eso es lo que es externo e interno. Bueno, ahí ya podemos hablar, ¿no es cierto? Bueno, de lo que es, digamos, alguna lesión, digamos, puede ser de tipo trauma, digamos, yéndome a lo que es externo, interno, perdón, puede ser por, digamos, la misma mecánica de un accidente o demás, que pueda romper alguna arteria por una distensión o demás. Puede ser, digamos, por, bueno, una debilitación de los vasos sanguíneos en alguna zona o en algún órgano, que lo que me produzcan es que ante una elevada presión arterial o demás, eso se rompa y empieza a sangrar. Eso es lo que pasa muchas veces por una hipertensión arterial o demás, se forman los ACV. Bueno, ahí podemos decir si es hemorrágico, que es cuando directamente se rompe, o si es isquémico, que está solamente un coágulo de sangre, está deteniendo alguna de las zonas digamos, que irriga sangre al cerebro. Eso es lo que es ACV, y bueno, ya lo van a ver un poquito más en profundidad, con cuáles signos y síntomas tienen. Nosotros en el curso no se da, se puede llegar a tocar en el tema de síncope, pero bueno, eso se ve en el segundo curso. Lo van a ver con Juan ahora en shock, también se los va a repasar un poco. Pero bueno, son por ahí para tener en cuenta. Hay otro tipo de hemorragias, digamos que, bueno, como les digo antes, se pueden provocar por distensiones o demás. Así que bueno, eso tengan en cuenta. Bueno, la capilar está causada por abrasiones, la venosa proviene de áreas más profundas, dentro de, ya pasa, digamos, lo que es a la subdermis. Recuerden el dibujito antes de el corte vuelvo, el corte van a tener la epidermis, la dermis y la subdermis, y dentro de la subdermis ahí pasa todo lo que es tejido muscular y demás. Bien, lo que le decía antes, bueno, lo que es venoso fluye lentamente, van a ver que chorrea, como quien diría, a menor presión, de forma continua y regular, rojo oscuro o negruzca. Se van a dar cuenta bastante bien cuando es una hemorragia
venosa y cuándo es una arterial. Y la arterial se caracteriza por la salida a chorros de sangre roja brillante. Bueno, lo que le comentaba antes. Bueno, incluso una herida pequeña, digamos, ya cuando es justamente un puntazo o justamente es una herida por punción, que puede llegar a tocar una arteria, automáticamente ya se corre riesgo de vida porque, digamos, la misma presión de la sangre o que sale de la arteria sigue rompiendo un poco más todo lo que son vasos sanguíneos. La hemorragia interna, el sangrado se produce pero queda oculto dentro del propio organismo, no es visualizada por el ojo humano, y entonces ahí entra nuestra habilidad de detectar los signos y síntomas en una persona. En los signos, lo que vamos a ver en una persona es que se empieza a hipotensar, digamos, puede empezar a hablar pavadas porque no se irriga buena sangre, y bueno, y ahí ya estoy hablando un poco de lo que yo, como no irriga buena sangre y el cuerpo se centra en esa hemorragia, sobre todo las que son de tipo arterial, vamos a ver cianosis, vamos a notar algunas, digamos, vamos a notar palidez, eso también es producto de la misma cianosis. Tengan cuidado porque hay pacientes que cuando ven ese tipo de hemorragias o cosas, lo que te pueden hacer en vez de una hipotensión se empiezan a alterar y todo, digamos, después terminan en el piso porque digamos, me sale se chocan, no es se chocan, se excitan tanto, empiezan a ponerse tan nerviosas que ven la sangre y demás. La mayoría es hipotensa, pero bueno, el que es así directamente cae seco, y por eso los pacientes que están así tan violentos a veces hay que tenerle bastante respeto porque esa excitación puede venir por falta de oxigenación al cerebro. Así que bueno, para un poquito para ir para que lo tengan en cuenta. Se van a ir dando cuenta con las emergencias y demás cuando vayan yendo. Siempre pregunten eso, acuérdense, siempre pregunten, che, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y si tienen alguna duda más, bueno, después las vamos a aclarar. Y bueno, la hemorragia externa, el sangrado se producirá hacia el exterior, bueno, pudiendo precipitarse perfectamente. La hemorragia externa es lo que más van a tratar o lo que más van a ver. Una hemorragia interna, a veces ni siquiera los mismos médicos en una guardia se dan cuenta cuando hay una hemorragia interna. Es detectar signos y síntomas, y bueno, dentro de los signos, digamos, en alguna guardia o demás, el médico, digamos, va a ver mediante ecografías, radiografías o demás, si puede haber una hemorragia. Nosotros los signos que tenemos son esos, si el paciente está cianótico, si tiene una baja presión arterial, esos son los puntos que nosotros más podemos ver. Bueno, ahí está, abdomen sensible, pensé que no estaba esto. Hay power que tiene, power que no. Abdomen sensible o rígido, eso por ahí cuando son de tipo en alguno de los órganos digestivos o demás, o patológicos. Bueno, pérdida de sangre por recto-vagina, vómitos con sangre, ahí estamos hablando de ya lo que es un vómito con sangre, puede estar provocado por una lesión en la vía aérea o en el tracto digestivo, eso tenemos que darnos cuenta. Si el paciente por ahí, cuando se broncoaspiran o demás, es porque hay una lesión a nivel de la vía aérea. Fracturas cerradas, la fractura cerrada a veces daña vasos o arterias, y vamos a ver, digamos, se va a poner de color verde o morado, se va a empezar a formar ese edema o hematoma. Eso por ahí también para las hemorragias internas. Son signos, es algo que nosotros vemos y que vamos a tener que tratar. Nosotros tratar una hemorragia interna y cargar arriba de la autobomba, de la tráfico, de lo que sea, y llevarla al hospital. En ese caso, digamos, se le van a poner una vía y demás, pero nosotros no hacemos eso, así que no tiene sentido verlo. El que lo quiera aprender, se lo enseñamos, no hay ninguna clase de problema. Y bueno, manifestaciones de shock, son cianosis y demás, pérdida se empiezan a perder los pacientes. Así que bueno. Bueno, y ahí dice activar el SEM, controlar la respiración, abrigarlo y no darle nada de tomar.
el tema de no darle nada a tomar es por una cuestión de reflujo, porque, digamos, el paciente a veces puede hacer un pequeño reflejo y vomita, y el vomitar, creo que ya se los dije en la clase pasada, el vomitar lo que hace es que pierda más líquido del que ya tiene, o del que le queremos, el de que le queremos entregar. Así que bueno. Bueno, eso es una hemorragia interna, esta es lo más probable causada por una fractura o por alguna distensión de alguna arteria. Ahí atrás fíjense que esa, por la zona donde está, lo más probable es que sea renal. Eso también tenemos que ver un poco, eso por ahí en la evaluación inicial del paciente, nosotros nos vamos a dar cuenta en base a la zona donde está por qué puede ser. Fíjense que viene de atrás hacia adelante. Los riñones están dentro del organismo, están hacia atrás, digamos del abdomen, hacia atrás, y tenemos uno de cada lado. Fíjense que ahí aparentemente parece ser una hemorragia de tipo digamos, que viene de los riñones. Así Renal. que es renal, ahí está, Claudito. Y lo dije antes, fíjate que ya me trabé eso. Así que bueno, si es abdominal, va a venir adelante y se pone el abdomen rígido y demás, eso lo podemos palpar. Pero bueno, obviamente lo podemos palpar. Si es un tipo de 50 años que come chorizo todos los días, y toma cerveza, y tiene la panza rígida, que ya sabemos que es rígida, que es gente que conocemos y demás, y no vamos a ir a palpar, muchachos, porque ya sabemos que está rígido por grasa visceral que tiene. Entonces, bueno, es para por ahí darse un poquito de cuenta. Bueno, y ahí viene lo que es control de la hemorragia externa. Esto tiene su serie de pasos, y fíjense que primero está lo que es presión directa de la herida. Primero nosotros con un apósito, o bueno, si no tenemos apósito, gasa, lo que fuera, algodón no, porque el algodón ensucia. Me quedan 10 minutos, estoy mirando. Si no tenemos algo, bueno, directamente si estamos en el medio de la nada del campo, y bueno, vamos a usar un trapo, remera, lo que fuere, de tipo limpia, vamos a hacer presión directa. En el caso más común que nos puede llegar a pasar por ahí digamos, en bomberos, vamos a tener elementos dentro de los botiquines de elementos para trabajar. Van a colocar un apósito, y ese apósito van a tratar de elevar el miembro, de tranquilizar a la persona, porque puede ser que esté con un poco de nerviosismo por la situación que haya vivido, ya sea puede ser un corte, una pavada que se haya cortado, digamos, cortando cebolla, y hay otro tipo que capaz que sin querer, o depende, tenemos que también saber controlar a la persona, porque eso ahí hace que se eleve la presión y demás, y no me ayuda a controlar la hemorragia. Entonces, bueno, son por ahí esas cuestiones que las tenemos que ver antes. Sentate tranquilo, se sientan, o lo tienen ahí, cubren la hemorragia, y eso no. El primer apósito que quedó tiene que quedar ahí. Cuando dejamos ese apósito ahí, si vemos que se sigue manchando, colocamos otro arriba, no es que levantamos, a ver, ya se curó, no. El primero debe quedar ahí porque ya las plaquetas ya van formando, se van formando y se va formando el coágulo, y si nosotros lo levantamos a cada rato, lo que va a pasar es rompemos ese coágulo, se vuelve a producir sangrado y se vuelve a producir sangrado. No, el primero que pusimos queda ahí. Después si vemos que se va manchando más y se va manchando más, y bueno, seguimos cubriendo y seguimos haciendo presión directa, que es de arriba de ese apósito, lo que le pusimos, hacemos bastante presión y tratamos de tener elevado el miembro, de que no esté caído así hacia abajo, sino que queda ahí. Así que bueno, eso es para tener en cuenta primero. ¿Qué podemos hacer mientras vamos trasladando o antes de trasladar, o si el traslado es largo? Podemos hacer, y tenemos vendas, un vendaje de tipo compresivo. Van a agarrar y arriba del apósito que ya está puesto, no se saca eso, lo dejan puesto. Esto cuando son sangrados de tipo venosos o arteriales, chicos. O arteriales que dentro de todo sean controlables.
Ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo tratamos los arteriales. Estos son de los de tipo venoso. Van a agarrar, o de arterias, digamos, arterias que están en las extremidades, como estas acá o demás, que no tienen mucho caudal, digamos, como para perder. Van a agarrar, van a cubrir, y ahora y creo que está la otra. El vendaje compresivo, acá está, con espiga, bueno. Van a cubrir y van a empezar a girarlo, haciéndole presión, digamos, cuando llegan a cierta zona, ajustan un poquito y lo van cerrando. Eso que ven ahí con espiga es como para darle una vuelta y ajustar, digamos, nos permite hacer esto y darle el ajuste. Hay algunos que dicen que tiene eficiencia y otros que dicen que no. Yo la verdad que no lo hago, prefiero ajustarlo un poquito más, o de última, realmente el vendaje con espiga es otro, y es para otro tipo de lesiones. Así que bueno, eso si quieren buscar un apunte, un manual de vendajes, hay bastante, sobre todo lo que es la Cruz Roja, que es enfermería, que es lo que lo ven. Pero el vendaje con espiga es otro, está abocado a eso. La espiga le podemos llamar a esto que está acá, pero bueno, hay algunos que lo hacen, yo lo he visto ahí en la guardia del SAMCO, algunos lo hacen, dan media vuelta, te dicen es para que ajuste mejor sobre tal o cual superficie. Bueno, algunos cuando son muy largos o se tiene que vendar todo el brazo lo van haciendo, pero no es la gran cosa. Bueno, ahí tienen, no sé por qué le ponen torniquete a esto, el torniquete, digamos, lo que van a hacer es esta parte, y después van a colocar algo que me deje a mí hacer o ajustar, que me permita ajustar ese vendaje. Que te Van a permita agarrar, hacer torniquete. que me permita, claro, hacer un torniquete. Algo que me permita ajustarlo, ya sea algo que tiene que ser, digamos, para hacer tracción o para hacer fuerza, tiene que ser algún pedazo, un palo, alguna cosa de esa. Con un cinturón también lo puedo hacer. Vienen torniquetes que ya están, son, digamos, para eso. Ahora les voy a mostrar una foto en otro manual que tengo. Pero bueno, el torniquete lo vamos a usar como, o vamos a tratar de usarlo como último recurso. Las nuevas indicaciones de lo que es hemorragia o de lo que es de stop bleeding, algo así en inglés, que es la que regula la parte de hemorragias, porque Estados Unidos tiene todo regulado, tiene el American Heart que hace una cosa y dentro de eso ellos ven la parte de RCP, ven la parte de hemorragias, ven la parte de trauma con el PHTLS y así, que ellos tienen muy bien estructurado esto. Lo que dicen las nuevas, antes te decían, no, el torniquete como último, y si es un sangrado arterial, digamos, muy grande, bueno, ahora lo que te dicen es que no, que podés hacer un torniquete, que no hay problema. El torniquete lo que tiene es que siempre se dijo que puede traer secuelas como trombosis o muerte de algunas células, y después al momento de recuperar el caudal normal de sangre, eso se traslada a otro tipo, digamos, puede haber un tejido necrótico y esas células muertas se trasladan por otras partes del cuerpo. La verdad que, digamos, hay gente y hasta mismo médicos y demás, uno con la experiencia por ahí ve y te dicen, no, no hay que hacer el torniquete, o sí, un paciente que está anticoagulado, bueno, eso es otra cosa, mirá, me estaba olvidando. Cuando ustedes abordan el paciente, digamos que no, quédate tranquilo, lo cubren y demás, pregunten si el paciente, digamos, toma o si es hipertenso o alguna cuestión, eso les va a saber qué tiempo o en base a qué hemorragia es, si lo tienen que trasladar con mucha premura o si lo pueden solucionar ustedes en el lugar. Si es un paciente que está anticoagulado, tiene una hemorragia arterial, muchachos, háganle un torniquete y llévenlo directo a una guardia, porque el paciente que está anticoagulado, no, acuérdense que no va a formar la crosta, entonces estamos al horno. Lo tienen que llevar urgente. Y paciente que está anticoagulado, a mí me habla que es un paciente que tiene muchísimos antecedentes atrás. Puede ser diabético, puede tener, lo más probable que sea hipertenso, que sus funciones y demás no estén funcionando del todo bien. Entonces eso me habla de que
ese paciente es para un traslado y una evaluación en una guardia. Entonces llévenlo con bastante premura. Hagan su primer auxilio rápido y lo trasladan. Bueno, ahí pone el palito, el palo de escoba, lo que fuere, algo que me deje a mí hacer, digamos que me deje hacer fuerza y torsión, y comprimo todo el paquete, digamos, dérmico, muscular, óseo, comprimo todo, cosa de cortar el paso de sangre. Bien, más que eso. Después le voy a mostrar el otro y nos queda menos de un minuto, así que cortamos 10 y les muestro la otra, digamos, el de la Blessed, que tiene un par de puntos nuevos para tratar en base a lo que es hemorragia, y ahí ya cerramos la clase. Bueno, Por ahí esto